Saludos compañeros, el tópico de este video es la teoría general de sistemas. En esta ocasión empezaremos hablando sobre el enfoque reduccionista, para luego hacer un primer acercamiento al concepto de la teoría general de sistemas. Habiendo abarcado hablaremos de los objetivos generales. Después tocaremos un poco el tema de conceptos de sistemas, sus propiedades, su clasificación y sus fronteras. Finalmente daremos a conocer los aspectos más importantes de la empresa, pero esta vista como un sistema. Sin más preámbulos, comencemos. ¿En qué consiste el enfoque reduccionista? Este enfoque estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos, partes o componentes, en búsqueda de la simplificación del mismo. ¿Pero qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el reduccionismo estudia y analiza cada uno de los componentes de manera específica. Con este enfoque se logra un análisis individual del sistema, permitiendo ver el impacto que tiene cada elemento. Por ejemplo, una aplicación de este es el estudio de la anatomía, la cual estudia el cuerpo humano dividiéndolo en subsistemas, como son por ejemplo el sistema óseo, el muscular, el digestivo, el circulatorio y el nervioso. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el enfoque de sistemas? Bueno, en ese sentido, la teoría de sistemas o el enfoque de sistemas toma una posición contraria como metodología de análisis al enfoque reduccionista. Y es que es muy útil no solamente analizar las partes de un fenómeno, sino también analizar ese todo. Porque si no es así, nos perdemos de estudiar las relaciones entre esas partes, que también son muy importantes. Si nos limitamos solamente a analizar sistemas de manera individual, nos perdemos la oportunidad de ver cómo interactúan los mismos para llegar al objetivo final, ese objetivo que siempre viene en común. Entonces, como un repaso rápido, aislar las partes o subsistemas corresponde al enfoque reduccionista, mientras que la integración, la vista de los sistemas como un todo, que están enfocados a llegar a un objetivo o meta final, es el enfoque de sistemas. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la teoría general de sistemas? Podemos decir que es descubrir similitudes o isomorfismos en las teorías de las diferentes disciplinas, que pueden ser aplicados en varios campos o subsistemas de un sistema mayor o suprasistema. Entonces, también podemos afirmar que la teoría general de sistemas busca facilitar la comunicación entre profesionales de los diferentes campos de las ciencias y por tanto facilitar un trabajo colaborativo entre estos. Hay muchísimas definiciones de sistemas. Por ejemplo, Hall en el libro Ingeniería de Sistemas del año 1964 define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones y las relaciones que existen entre los objetos y sus atributos. Cabe resaltar que esta definición es muy confusa, por lo que el autor elaboró conceptos para los términos de objetos y atributos, lo que nos dice que los objetos son simplemente las partes o componentes de un sistema, y estas partes pueden poseer una variedad limitada. Por otra parte, los atributos son las propiedades de los objetos. Para ejemplificar estos conceptos podemos decir que un objeto sea un átomo, por ejemplo, y sus atributos serán el número de electrones, el peso atómico y la energía atómica. Por otra parte, General System Society for Research define los sistemas como un conjunto de partes y sus interrelaciones. Con base en estas definiciones, vamos a tomar las observaciones que hay en común y llegamos a una nueva definición que recoge lo esencial del concepto de los sistemas. Y es que un sistema es un conjunto organizado de dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes que están relacionados entre sí y que trabajan para conseguir una meta. Y estos están diferenciados por límites de un suprasistema. Aquí vamos a introducir el concepto de recursividad. La recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Este concepto se aplica en los sistemas, los subsistemas y los suprasistemas, ya que los subsistemas a la vez son sistemas y los suprasistemas a la vez son subsistemas dentro de otro sistema mayor. Además, existen varias clases de sistemas, de los cuales más adelante vamos a hablar. También debemos aclarar que la estructura o elementos de los sistemas, de los que hablaremos más adelante, hacen referencia a sistemas dinámicos abiertos, pues cada tipo de sistema, dependiendo de su objetivo, tiene su propia estructura. Propiedades de un sistema. La sinergia, que se define como la acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. La finalidad, que es el objetivo por el cual los subsistemas del sistema trabajan en conjunto.
La entropía, que es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Y también tenemos a la negentropía, que es una medida de orden en el sistema. Y finalmente, la homeostasis, que es un mecanismo que poseen los sistemas abiertos para llegar a mantener el equilibrio, una estabilidad. Clasificación de los sistemas. Observamos fácilmente que a medida que avanzamos de un subsistema a un sistema y a un suprasistema, el que a su vez es un subsistema de otro sistema, vamos pasando de estados de organización relativamente simples a estados de organización más avanzados y complejos. Entonces, la complejidad se encuentra en relación, por una parte, con las interacciones entre componentes y subsistemas del sistema, y por otra, con la variedad de cada uno de los subsistemas. La variedad se define como el número de estados posibles que puede alcanzar un sistema o un componente. Así, un sistema tiende a ser más complejo cuando tanto las interacciones como la variabilidad aumentan. Ojo que no dije número de partes o subsistemas, sino el número de las interacciones posibles. Los sistemas discretos son sistemas dinámicos para los cuales una o más de sus variables solamente son conocidas en ciertos instantes, y los sistemas continuos son aquellos en los cuales sus variables son conocidas en todo momento. Forrester define como sistema cerrado a aquel cuya corriente de salida, es decir, su producto, modifica su corriente de entrada, es decir, sus insumos. Un sistema abierto es aquel cuya corriente de salida no modifica la corriente de entrada, según este mismo autor. V.L. Parsegian define un sistema abierto como aquel en que a. existe un intercambio de energía y de información entre el subsistema, sistema y su medio o entorno. B. el intercambio es de tal naturaleza que logra mantener alguna forma de equilibrio continuo o estado permanente. Y C. las relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones tales como el crecimiento en el caso de los organismos. Fronteras del sistema. Por fronteras del sistema queremos entender aquella línea que separa el sistema de su entorno o suprasistema y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él. La dificultad de fijar las fronteras de los sistemas se debe a las siguientes características de estos. Primero, es bastante difícil aislar los aspectos estrictamente mecánicos de un sistema. Segundo, el intercambio o la relación entre sistemas no se limita exclusivamente a una familia de sistemas. Y tercero, las presiones del medio sobre el sistema modifican su conducta y, a la vez, este cambio de conducta modifica al medio y a su comportamiento. En todo caso, podemos definir a nuestro sistema en relación con su medio inmediato, por una parte, y en relación con sus principales componentes por otra, es decir, con relación a su suprasistema y con relación a sus subsistemas componentes. La empresa como un sistema. Basándonos en lo anterior, podemos catalogar a la empresa como un sistema. Esta está compuesta de una serie de elementos interrelacionados que mediante un proceso determinado y gracias a una determinada estructura organizativa tiende a la consecución de una serie de objetivos. Es decir, la empresa tiende a ser un sistema abierto, artificial y sociotécnico. Por lo tanto, podremos estudiarlo por medio del enfoque de los sistemas. ¿Por qué es importante la teoría general de sistemas? Sencillamente es importante porque nos permite ver cómo se relacionan los elementos de un sistema y para qué lo hacen. Además, podemos determinar qué elementos son necesarios y cómo trabajan para llegar a un objetivo común. Veamos un ejemplo que nos trae Building para poder entender más a detalle esta necesidad. Nos dice que el conocimiento no es algo que exista y crezca en abstracto, es una función del organismo humano y de las organizaciones sociales. El conocimiento crece a través de la recepción de información, por lo tanto el conocimiento depende directamente de este flujo de información entre científicos. Siguiendo con su postura, nos dice que la ciencia hoy en día está dificultando este proceso de comunicación. Abro comillas. La especialización ha superado el intercambio de la comunicación entre los discípulos y se hace cada vez más difícil. La república del aprendizaje se está desintegrando en subculturas aisladas con solo tenues líneas de comunicación entre ellas,
una situación que amenaza con una guerra civil intelectual. Entonces, aquí entra la teoría general de sistemas, con el fin de generar una comunicación generalizada para que así un especialista pueda comprender la comunicación relevante de otro especialista. Los elementos de un sistema. Como vemos en la imagen, los elementos de un sistema son las corrientes de entrada, el proceso de conversión, las corrientes de salida, la retroalimentación y el entorno. Cabe resaltar que estos elementos son para un sistema abierto, ya que un sistema cerrado no es capaz de llevar a cabo esta función por su cuenta. Tenemos por corriente de entrada a los insumos necesarios para que un sistema pueda funcionar, como por ejemplo, el ser humano importa constantemente insumos de su medio como el oxígeno, los alimentos y el abrigo para poder sobrevivir y funcionar de manera correcta. Con el fin de usar un término donde todos los insumos sean incluidos, podemos emplear el concepto de energía. Por lo tanto, los sistemas a través de su corriente de entrada reciben la energía necesaria para su funcionamiento y mantención. Después de conocer esto, nos preguntamos, ¿a dónde va toda esa energía que entra al sistema? Los sistemas convierten o transforman la energía que importan en otro tipo de energía, que representa la producción característica del sistema particular. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ellas importan energía solar y transforman la energía mediante la energía solar en oxígeno. A este proceso lo conocemos como proceso de conversión. Las corrientes de salida. La corriente de salida equivale a la exportación que el sistema hace al medio, en este caso, el oxígeno en las plantas. Generalmente no existe una sino varias corrientes de salida. Por ejemplo, hemos señalado que la corriente de salida o el producto que exporta una planta al medio es el oxígeno que ella fabrica a partir de la energía solar. Sin embargo, esta es una de sus corrientes de salida, aunque quizás la principal, ya que también exporta alimentos, frutos y belleza a través de sus flores. En general, podemos dividir estas corrientes de salida como positivas y negativas para el medio y entorno, que utilizan de una u otra forma la energía que exporta ese sistema. Retroalimentación o feedback. La retroalimentación es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo y que es introducido nuevamente al sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo. Desde este punto de vista, es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta. El entorno es aquello exterior que rodea un sistema e interactúa con este. Para finalizar, hablemos de las funciones de un sistema viable, pero primero definamos qué es un sistema viable. Stafford Beer define un sistema viable aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones de un sistema medio ambiente cambiante. Según Katz y Kahn, las funciones de un sistema viable se traducen en 5 misiones fundamentales, las cuales son la misión de apoyo, misión de producción, misión de mantención, misión de adaptación y por último y menos importante la misión de dirección. La misión de apoyo son las funciones por las cuales se provee la energía del proceso de producción. La misión de producción se basa en la conversión de energía en un bien o servicio. La misión de mantención son las funciones destinadas a lograr que los componentes del sistema permanezcan dentro de él. La misión de adaptación son funciones destinadas a observar cambios que suceden en el medio y predecir consecuencias, y proponer medidas de adaptación a las nuevas condiciones. Y la misión de dirección es la que se encarga de la coordinación de los subsistemas, adjudicación de recursos para cumplir la misión general del sistema total.